Hola, hola, hola. Buen día a los que están por allá en Oriente. Buenas tardes aquí en América Latina. Buenas noches a los europeos. ¿De qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente con DMP Geopolítica. Como todos los martes me corresponde a mí tomar la batuta y dar con el palito ahí para ir encarando el tratamiento de los temas más candentes de la política mundial. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Saludos desde acá, desde Berlín, aquí las 9:03 de la noche, gélida noche por estos lugares, y aquí feliz de acompañarte en esta propuesta llamada DMP Geopolítica. Como siempre lo recuerdo, un lugar creado para las voces críticas, con Eduardo los martes, Javier Martínez los miércoles, Adrián Celaya los jueves y Fernando Moragón el viernes, con sus respectivos programas. Así que a la espera de lo que vayas a presentar hoy. Eduardo, ¿qué vas a presentar hoy? Bueno, parece que nos podemos ir a casa y dormir hasta noviembre, porque aparentemente la campaña electoral norteamericana ya está definida. Es decir, ya sabemos, después de lo que llamaron el supermartes la semana pasada, que se votó en más de 15 estados, en las elecciones primarias, a las elecciones internas del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que los candidatos van a ser respectivamente, oh sorpresa, qué sorpresa, Ezequiel, van a ser Joe Biden y Donald Trump. Así que eh, uno podría decir, bueno, me voy a dormir, me levanto el 6 de noviembre a la tarde o a la noche y me fijo a ver quién ganó, quién sacó más votos, porque eso también un aspecto en Estados Unidos. No es quién ganó, porque sacó más votos, pero a lo mejor no sacó más delegados para el colegio electoral, porque la pícara democracia norteamericana es indirecta. Al presidente no lo eligen los votantes, lo elige el colegio electoral. Con lo cual también da para algunos tejes y manejes, pero de eso nos vamos a ocupar en noviembre. Ahora lo que tenemos parece, ya lo dije varias veces, parece. Creo que no estoy muy convencido. No, la verdad que no estoy convencido para nada. ¿Te acordás de aquella canción de Rubén Blades, La vida te da sorpresas? Sorpresas te da Clásico. la vida, Pedro Navaja. Bueno, es lo que puede pasar con la campaña electoral norteamericana. Cada uno de los dos tiene sus problemas a pesar de estar ganando la nominación de sus respectivos partidos. ¿Qué te parece si vemos primero un videíto donde se encara lo que puede suceder con la candidatura de Joe Biden? Adelante. Un mensaje directo al presidente Joe Biden. No sé por qué los medios de comunicación no manejan esta parte. Vamos más allá de lo que está planteando el fiscal Robert Ford. ¿Habrá un plan entonces secreto? Está abriendo la interrogación de que el señor está discapacitado mentalmente. Y esto es mucho más dañino que llevarlo. Hi everybody, it's Gretchen Whitmer. I've been fighting like hell for working people and basic freedoms in Michigan my entire life. También está la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. La justicia en Estados Unidos Vamos a seguir unos minutos, unos pocos minutos para tener una previta, pues, para tomarle el gusto. Le voy a hablar de un plan secreto para remover el presidente de los Estados Unidos. Quédense ahí, porque primero le voy a dar una vueltica. Uno de los periodistas más influyentes en el mundo le acaba de mandar un mensaje directo al presidente Joe Biden. Y te voy a leer parte
Pero primero tengo que... Vamos a empezar con esto. Nunca en la historia de Estados Unidos hemos visto un caso como este donde los candidatos presidenciales están ya casi escogidos numéricamente, pero al mismo tiempo existe una inseguridad, pero una inseguridad tremenda sobre las candidaturas por diferentes razones. En el caso de Donald Trump, obviamente son razones legales. I'm going to have to sit here for months on a trial. I think it's ridiculous. It's unfair, as you know, because it's an unconstitutional witch hunt. It's election interference at the highest level. It's a disgrace. Esos problemas legales del expresidente Trump, a pesar de sus numerosas protestas, han seguido aumentando. Y no se sabe todavía cuál va a ser el impacto en su candidatura. El caso del presidente Biden es diferente. Su candidatura está afectada por su salud física y mental. Entonces, en este segmento vamos a explorar la cuestión del presidente Biden, que parece en este momento que va a ser escogido como el nominado oficial de su partido en la elección presidencial de noviembre. Pero hay muchas preguntas. Primera pregunta, ¿podría otro candidato aparecer? La respuesta, con pocas excepciones, es no. Y te voy a explicar por qué. En el sistema de los Estados Unidos, para aparecer en las papeletas oficiales, se tienen que inscribir en más de 50 diferentes estados. Es como si fuera cada estado un país. Y ya es muy tarde para la gran mayoría de los candidatos poder hacer eso. Y si, vamos a suponer, milagrosamente lo pudieran hacer, sería casi imposible ya superar el número de delegados, de votos en sí, que el presidente Biden ya ha acumulado. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. Otra pregunta. Y es esta. ¿Qué pasa si el presidente Biden muere o se queda incapacitado antes de agosto durante la convención en Chicago? Cuando ese va a ser el momento, como ustedes han visto en el pasado, lo declaran el ganador del Partido Demócrata y vienen los globos y la música y todo eso. Si eso ocurre y a él le pasa algo antes de eso, marcaría una agresiva competencia, o mejor dicho, una fajazón para atraer los votantes y los delegados de Biden. Es decir, los otros candidatos van a tener que luchar para tratar de ganar eso. Sería en sí un arroz con mango, como decimos nosotros los cubanos en Miami. Pero vamos a dejar esa opción de vida y muerta, o de vida y muerte, debo de decir, a un poder más grande que nosotros. Me voy a concentrar, no en eso, me voy a concentrar en la opción más razonable. ¿Cuál sería la opción más razonable? En la cual el señor Biden no se muere, ni acaba incapacitado, ni pierde su dignidad cuando sus propios asesores le dicen váyase o lo reemplazan. ¿Habrá un plan entonces secreto? Sí lo hay. Bien. Sería este. Hasta ahí. Hasta allí. Ahí vemos cómo está planteado el problema. Es decir, ambos candidatos están profundamente rechazados por la mayoría de los norteamericanos.
Sin embargo, los dos tienen el control de sus aparatos partidarios. En el caso de Donald Trump, eso se terminó de concertar ayer cuando su gente tomó el control del Comité Nacional Republicano. Él puso a su nuera, Lara Trump, como coordinadora y empezaron a llegar los telegramas de despido para todos los funcionarios no estrictamente adictos con la línea de Trump. En el caso demócrata es más fácil porque desde el primer momento nunca hubo contradicción entre el Comité Nacional Demócrata, el presidente del Comité Nacional Demócrata, un representante bastante desconocido de Jamie Harrison, maneja el aparato de acuerdo a las necesidades de Biden. Y esa contradicción no existe. Pero, sin embargo, lo que notamos es que por todos lados, concentrándonos en esta primera parte, en el problema de los demócratas, por todas partes aparecen votaciones marginales contrarias a la candidatura de Biden. Es decir, por ejemplo, en el llamado supermartes de la semana pasada, tanto en Michigan como en Minnesota aparecieron cerca del 20% de votos para candidatos independientes, que en realidad es gente que no va a competir por independientes, o mejor dicho, no comprometidos, gente que es decir, delegados que no han comprometido su voto por ninguna candidatura, basado fundamentalmente en la movilización de los críticos a la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Es decir, la gente esas son regiones con una gran población de fe musulmana. En particular en Minnesota hay una fuerte comunidad somalí estadounidense, y ellos cuestionan la política norteamericana hacia Medio Oriente, por lo tanto no le dan el voto a Biden. No importa, Biden ganó igual por cerca del 80%, pero si uno tiene en cuenta la poca cantidad de gente que va a votar en relación al conjunto de los votantes, es decir, la poca cantidad de gente que vota en las elecciones internas en relación al conjunto de los votantes, al de los que van a votar en noviembre, y si tiene en cuenta que, en esa zona apareció ese problema. En California, por ejemplo, cometieron el error de hacer 2 primarias abiertas, completamente abiertas, en ambos partidos, con lo cual se metió cualquiera. Y terminaron elegidos como candidatos en ambos partidos gente que nadie conoce. Candidatos al Senado, al Senado de los Estados Unidos. Es decir, lo mismo pasa en los niveles menores, porque esto no es solamente la elección presidencial. La elección presidencial vive de la elección legislativa, de las elecciones estaduales, es decir, todos los niveles en los que se vota en Estados Unidos. O sea, hay una contradicción entre el control que los dos candidatos tienen de los aparatos partidarios y el seguimiento por parte de los votantes. En el caso de Biden, es decir, las encuestas son mortíferas. Es decir, la última encuesta, no me acuerdo, creo si fue de NBC o de quién, alguna de las grandes, de las importantes. No, New York Times, ayer, dio que la preferencia de voto a nivel nacional, el 48% para Donald Trump, el 43% para Biden. Más del 48% de los encuestados considera que el gobierno de Joe Biden es malo.
o que hace poco o nada por la economía norteamericana. Está muy cuestionado por la crisis migratoria en la frontera de Texas, que está todos los días en televisión. Entonces, incide muchísimo en las opciones, en la formación de la opinión pública. Entonces, ¿cuál es el problema? Como decía el colega Rick Sánchez desde Miami, a quienes vimos fue al colega Rick Sánchez y previamente vimos al colega mexicano Roberto de la Madrid, gran amigo nuestro. Ambos participamos en diversas presentaciones con él, que están razonando sobre el plan que existe o que existiría, que se puede suponer, no es un informe de inteligencia, sino es una inferencia que uno hace para sustituir la candidatura de Joe Biden. Es decir, como dice el colega cubano, es decir, no se lo puede reemplazar ahora porque quien lo reemplace como candidato tendría que tener los delegados en 50 estados, es decir, el sistema electoral norteamericano es muy atomizado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se espera hasta la Convención Nacional Demócrata en agosto próximo? ¿O es que lo relevan antes? Bien, hay dos posibilidades. Es decir, una es que se lo releve un tiempo antes por razones de salud, pero eso crearía una situación muy, muy caótica. Lo más potable es que el propio presidente Biden, convencido obviamente por sus asesores, por el partido y por todos los lobbies y segmentos de poder establecido en Estados Unidos, poco tiempo antes de la Convención Nacional Demócrata, haga un renunciamiento patriótico y entregue sus delegados a algún candidato o hay algún precandidato. Es decir, llame a para entonces serán unos cerca de 2.000 delegados, los entregue, diga, llamo a votar a fulano o a fulana de tal. En ese caso, bueno, la pregunta es quiénes aparecen como alternativa. Las alternativas más potables son el gobernador de California, Gary Newsom. Gary Newsom es, obviamente, por ser gobernador de California, es un candidato muy aceptable, digamos, para todo el sector progresista, porque California se distingue por sus políticas progresistas. Y podría arrastrar un buen voto hispano o afroamericano. Otra candidata posible es la gobernadora de Michigan, que aparece justamente en el video, al principio del video que acabamos de ver. Así que es una gobernadora, es decir, una gobernadora muy querida, digamos, por las minorías. Acá está, Gretchen Whitmer. Es decir, muy, muy querida por las minorías, las minorías étnicas, particularmente étnicas y religiosas, que es la realidad de esa región, es decir, la región del norte, del centro, del medio oeste, en el centro, en el norte de Estados Unidos. Ahí está Michigan, ahí se ve Michigan.
Muchas gracias, Ezequiel, por el aporte de material. ¿Cómo puedo? Bien. Hay otros candidatos posibles. El problema es que cualquiera de ellos, es decir, el trasvase, no es fácil el trasvase de votos. Puede llegar a trasvasarle los delegados. Eso con cierto control del aparato partidario puede llegar a suceder. Pero no está claro que los votos vayan automáticamente. Si yo voté a delegados para que voten a Biden, no es seguro de que yo después vaya a darle los votos a Whitmer, a Newsom o a otros candidatos. Es decir, es una operación muy, muy difícil y muy complicada. La otra alternativa más difícil es que dejen que se realice la Convención Nacional Demócrata. Se realiza la Convención Nacional Demócrata, Biden es convalidado como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, y después le sucede algo, algún accidente de salud, que en el caso de él es posible en cualquier momento. ¿Y quién se tendría que hacer cargo en ese momento? En ese momento es el presidente del Comité Nacional Demócrata a quien le corresponde sustituir la candidatura, ¿no? A ese J.B. Harrison. Pero es un momento muy difícil. Todo indicaría que si se va a hacer algo lo van a hacer antes de la Convención Nacional Demócrata, si es que no sucede un accidente antes. Si efectivamente Biden está muy cuestionado, especialmente desde hace un mes, cuando salió el informe del fiscal especial, ese Jamie Harrison. Cuando salió el informe del fiscal especial, que también lo nombraron los colegas en el fragmento que pasamos, Robert Hur, es un fiscal especial puesto para investigar la documentación oficial que Joe Biden se llevó a su casa en 2017, cuando dejó de ser vicepresidente de Barack Obama. Y pícaramente, en el informe que publicó Robert Hur, señala que aparentemente el presidente, el entonces vicepresidente saliente, efectivamente se llevó documentación a su casa, pero que en todas las entrevistas que él tuvo con el presidente para hacer la investigación, se mostró como un anciano olvidadizo, que por lo tanto no iba a poder ser sometido a juicio. Ahora, no se sabe, digamos, obviamente, hoy precisamente le tocó al fiscal testificar ante una comisión investigadora de la Cámara de Representantes. Y lo que le preguntaron fue, por un lado, los republicanos le preguntaron si a Donald Trump lo procesaron por llevarse documentación oficial a la casa. ¿Por qué no lo procesa usted a Biden? ¿Por qué no pide el procesamiento de Biden? Bueno, la respuesta fue que Trump había obstruido la justicia en el momento en que fue investigado y que por eso fue procesado, mientras que Biden no. Pero al mismo tiempo los
los demócratas le preguntan, pero ¿por qué incluye ese, si no lo considera culpable, ¿por qué incluye ese pasaje sobre el estado, el estado de insanía, porque así hay que llamarlo, del presidente? A lo cual el tipo respondió, porque si no yo tenía que procesarlo. O sea que hay que decir lo siguiente: Robert Hur es republicano, es decir, no es imparcial. Y lo que metió con ese informe fue una bomba en la campaña, porque convenció y demostró a la opinión pública norteamericana que el presidente no es dueño de sus actos. Es decir, no está en condiciones de acordarse de lo que hace. Y eso, digamos, eso es una carta muy fuerte contra la candidatura de Biden. Es decir, por lo tanto, hay que esperar que al principio del verano boreal, es decir, entre junio, julio, suceda algo importante con la candidatura de Biden, si es que no hay algún accidente personal antes. Vos me vas a preguntar, y por el otro lado, ¿qué pasa? Y por el otro lado, ¿qué? Pero recién, a propósito de tus palabras, Eduardo, recién apareció un video acompañando tus palabras de manera excepcional. Esto del día de hoy, muy cortito, 10 segundos sencillamente de una actividad proselitista de Biden el día de hoy en un... Am I allowed to take any questions? Esto básicamente Biden en un comité demócrata, al final de una locución, evidentemente, la gente quiere preguntas y cómo responde él con una pregunta a su equipo de campaña. ¿Puedo responder preguntas? ¿Sí? Am I allowed to answer questions? Y la gente a su alrededor, sus asesores, Anybody here to stay? medio en broma la respuesta, pero básicamente que no. Es lamentable. Determinan el final del acto, evidentemente por el terror de su equipo, a que en esas preguntas improvisadas, no en su discurso junto con sus famosísimas tarjetitas, esas tarjetitas las cuales lo acompañan a todos lados, de que cometa un error, un furcio o algo así. Así que acá esto documenta tu análisis de manera fenomenal, Eduardo. Sí. No, es decir, si no fuera una persona tan repudiable moralmente por lo que ha hecho a lo largo de su vida, por todas las guerras en las que ha metido a los Estados Unidos desde hace 50 años que está en el Congreso, desde el punto de vista humano es espantoso. Es decir, exponerlo así me parece realmente ya de una crueldad increíble. Vamos a ver qué pasa por el otro lado. Uh-huh. Adelante. Señor Trump. Presentamos el video. A eso me refería. Perdón. Sí. Yo con la idea de que vos ibas a comenzar con... No. Ahora mismo. Comenzamos por aquí. Necesito ayudita. Republican National Ahí, just days after Donald Trump's allies took over the Republican National Committee, dozens of RNC officials have been pushed out of the organization. But at least they have a lot of money to spend on the campaigns, right? Two sources tell NBC News at least 4 senior staffers were terminated yesterday, and as many as 60 officials could be laid off. Wow. According to Politico, the RNC's new chief operating officer sent a letter to employees explaining the new leadership team was, quote, in the process of evaluating the organization and staff to ensure the building is aligned with its vision. Its vision, of course, is pay Donald Trump's legal fees. Be in a cult. And be in a cult. As Politico notes, not in that order. Shakeup underscores the swiftness in which Trump's team is moving to take over the Republican Party's operations after the former president all but clinched the GOP presidential
nomination last week. I mean, heading into the 2024 election, Trump's campaign, they're facing a massive cash crunch. And some people are worried, well, they should be, that he's spending way too much of his political money on legal bills. Yeah. Now, they can't pay his civil liabilities, can they? No, right? There's even concern he may not be able to afford to hold his signature rallies. Take a look at how MSNBC's Vaughn Hilliard explained the situation. Not only are they looking at a deficit in finances compared to Biden, but also there's the reality here at play that $80 billion have already gone towards legal-related expenses over the last 2 years from Trump-affiliated super PACs. So they're already starting into a deficit. Add on to the reality here that the RNC is having to figure out how to best fund also Senate and down-ballot races. There are serious question marks for the Trump team and how they're going to be able to even compete. Here's also a reality at play. It takes manpower. Money can also help towards, this is my big shtick here, money can help towards actually putting folks on the ground in these states. In the areas where they are going to rely on to pull off victories are in rural parts of Georgia, rural parts of Wisconsin, rural parts of Michigan, rural parts of Arizona. And to get folks that normally don't vote, you got to go and tell them, we need you to come vote. And so Bullhead City, Arizona, if you don't have the money to finance some actual staff out in those areas, it makes it a lot more harder. And you can go and have a rally in those places, but those rallies cost $400,000. I mean, this is where don't expect to see Donald Trump to be parading around the country because those events cost hundreds of thousands of dollars to put on. They're in a predicament now, whether they'd like to admit it or not. You know, Willie, it's not like Nikki Haley and all of us and anybody that has cared for a healthy Republican Party hasn't been warning about this for years, that if you elect Donald Trump, you elect a guy who's not fit to be president, first of all, but secondly, is going to put the Republican Party in a terrible, terrible position. He has looted his campaign funds to pay for legal bills, and now he's firing people inside the RNC and putting family members in there to pay even more of his legal bills. And he's doing this as he's starting to go into a general election. As Jonathan O'Meara said, you know, it's 50-50. I personally don't think it's 50-50, but you look at the polls right now, it's about 50-50. And Republicans have selected a candidate who's gutted his campaign cash. By the way, this has a huge impact on people running for the Senate, people running for the House, Republicans who need help from the RNC. That's just not going to happen now. And because he's gutting people in there who were competent, most likely, they're now going to have a bunch of cult members going in, personality cult members going in there, and the incompetence will grow by the day. Yeah, what happened yesterday was a purge. It was a loyalty test. So if Lara Trump, who is Donald Trump's daughter-in-law, she's the co-head, but she's really running the RNC at the behest of Donald Trump, is seeing who's loyal to Donald Trump and who's not. And if you're not sufficiently loyal, you're gone. So I think that's sort of the definition of a cult. And it's showing up in donors, Joe. We talked a couple of weeks ago about that Financial Times story that Donald Trump has thousands and thousands and thousands fewer donors than he had at this point when he first ran. And why? Because they're saying, I'm not giving you all my money to pay your legal bills. I'd like to see Republicans win. I'd like to see maybe even you win, but also senators and House members be reelected. But I'm not here to pay your legal bills. And that has a real impact, like you say. Bien. Por supuesto, obviamente, quitémosle toda la crema partidista al informe, el nivel de insultos, digamos, que para mí son absolutamente improfesionales. Digamos, a mí no se me ocurriría nunca en mi país hablar de esa manera, ni siquiera sobre un personaje como el presidente Milei. Sí, yo creo que no es la tarea del periodista. El periodista tiene que tomar partido, pero no tiene que, no tiene que andar insultando. Eso primero. Más allá de eso, es cierto el problema financiero que tiene Donald Trump. Si Donald Trump no tiene dinero.
No tiene y no tiene dinero porque los innumerables procesos en los que está metido, algunos por cuestiones privadas, otros por cuestiones directamente políticas, le están costando decenas y decenas de millones de dólares que él no tiene para, no puede aportar a la campaña. Trump armó ya desde la campaña de 2016 lo que está muy mal traducido por la inteligencia artificial de YouTube en este video, que lo llaman paquetes, son los PAC, Political Action Committee, es decir, comités de acción política, que están en todo el país y que son la base de su movimiento. Es decir, es lo que a él le ha dado un enraizamiento que otros candidatos republicanos nunca tuvieron. El problema es que esos comités de acción política son los que se encargan también de buscar el financiamiento y efectivamente, sea porque sea cierto, sea una calumnia de la prensa demócrata, existe el temor de que Trump mezcle el financiamiento de su campaña electoral con el financiamiento de sus problemas legales. Trump tiene toda una tradición de no separar la documentación pública de la documentación privada. Es decir, no es exactamente muy prolijo como funcionario del Estado norteamericano. Ese es un tema. El otro tema es un tema muy fuerte. Para ese tema, él se reunió la semana pasada con una persona que nadie se imagina que tenga dinero, Elon Musk. Tuvieron una reunión, es decir, obviamente se sabe que Elon Musk comparte ideológicamente las posiciones de Donald Trump. Ellos tienen una diferencia muy, muy grande. Muy grande, Trump dice es pequeña, pero no es pequeña, que es que Trump no cree en la movilidad eléctrica. Es decir, Trump piensa que la movilidad eléctrica puede ser un factor más, pero como él dice, para que después los produzcan los chinos. Es decir, de hecho, Tesla no está teniendo éxito a pesar de las miles y miles de millones de dólares que ha obtenido de subvención del Estado norteamericano, ¿no? Nuevamente tenemos a los libertarios desarrollando sus industrias con dinero del Estado. Elon Musk fue muy claro después de esa reunión. Dice, yo no voy a poner $1 para ningún candidato. Pero es un secreto a voces que Elon Musk, después, digamos, además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, es una persona que ejerce poder. Y ejerce poder con su dinero en un montón de países, también en este caso en el nuestro, en la Argentina, a través del litio y a través de las telecomunicaciones, y quiere y pretende ejercer poder político. Habrá que ver cómo se plantea hacerlo. Mientras tanto, la situación está planteada que en el bando conservador entonces tenemos un líder como es Donald Trump, que es líder político con un apoyo impresionante, pero que al mismo tiempo, igual que en el caso de Biden, se le está limando el poder por los bordes. Es decir, hay una cantidad de republicanos centristas en los distintos estados que no comparten las posiciones de Trump, que van a votar Partido Republicano, pero que si pudieran no votarían Trump.
Por el otro lado, sabemos también, porque ha sido público un montón de veces, que el aparato del Partido Republicano, por ejemplo, en el Congreso, tiene todavía, en este momento ya es una minoría, pero tiene una importante minoría muy crítica, como por ejemplo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. Es un viejo zorro del Senado norteamericano, que después del supermartes salió a apoyarlo a Trump, pero se escucha muy claramente que lo hace a regañadientes y sin ninguna ganas de, sin ninguna ganas de hacerlo. Entonces, se plantea el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, es decir, número uno, Trump no tiene dinero? ¿A dónde va a ir a buscar ese dinero? No hay muchas opciones. No hay muchas opciones porque es decir, él tendría que movilizar muy activamente el aparato petrolero del Medio Oeste y de Texas. Pero ahí ya va a estar sometido a las condiciones que le imponga el gobernador de Texas, George Abbott. Sí, Musk ya le dijo que no le va a dar ni $0.50 partido al medio. Los comités de acción política son reticentes a movilizar para conseguir dinero para esa campaña. Los republicanos de Florida, es decir, que responden a Ron DeSantis, le van a cobrar muy cara un financiamiento, una ayuda financiera. Greg Abbott, si yo dije George, era Greg Abbott. Entonces, Trump tiene ahí un problema serio de financiamiento que no va a dar como para poner en peligro su candidatura, pero sí en algún momento va a operar contra la eficacia de la campaña. Quiero aclarar lo siguiente: si bien la campaña de 2016 Trump la resolvió magistralmente a través de las redes, sobre todo por la ingeniería de Steve Bannon, a esta altura ya se han equilibrado las fuerzas. Es decir, todos usan las mismas malas artes en las redes sociales. Y todos usan trolls y todos usan bots. O sea, en este momento ya no hay novedad en las redes sociales como para que alguien con una tecnología de avanzada pueda ganarle posiciones al otro. Por lo tanto, esta campaña se va a resolver en la calle. Y como decía recién la nota en NBC, la calle es muy cara. Porque armar un acto, como decía el periodista, en Arizona cuesta $400.000. Es decir, eso no es un chiste. Y trasladarse Trump con toda su comitiva, con la seguridad, con todo, con las cámaras y demás, trasladarse de un lado a otro del país, son miles y miles de millones de dólares. Entonces, ese es un problema serio que tiene Trump. El segundo problema serio que tiene son sus problemas legales. Es decir, por ahora la Corte Suprema lo está protegiendo. Es decir, la semana pasada la Corte Suprema dijo que Trump no había incurrido en delito apoyando, es decir, que no se podía demostrar el apoyo de Trump al levantamiento del 6 de enero de 2021. Y que como en su ejercicio como presidente, decía, a menos que existiera previamente una ley del Congreso, no se le podía cuestionar la inmunidad. Es un argumento muy rebuscado. Pero bueno, como la Corte Suprema, por obra de él, tiene mayoría conservadora,
el tipo zafó. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Entonces se plantea la cuestión, ¿en qué condiciones va a llegar Donald Trump a la Convención Nacional Republicana? ¿Qué pasa si para ese momento el aparato del Partido Republicano o sus lobbies y think tank amigos llegan a la conclusión de que esa campaña en esas condiciones no se puede ganar? Bueno, puede plantearse la posibilidad de que también, de que lo mismo que en el Partido Demócrata, pongan en cuestión la candidatura de Trump. Y si ponen en cuestión la candidatura de Trump, los delegados de Trump, ¿a dónde irían? ¿A quién le darían los candidatos, los delegados? Es una pregunta. Hay una figura que aparece en el horizonte, que es el mismo que dijo que no le va a dar dinero a ningún candidato, que tiene poder económico propio y mucho hambre de poder político, y que puede estar tentado en irrumpir en la política, en la primera fila de la política norteamericana por la ventana, que es Elon Musk. Con lo cual estaríamos hablando de un golpe de Estado, prácticamente. Porque a diferencia del Partido Demócrata, donde los eventuales reemplazantes de Biden son gente de más o menos la misma línea que él, en este caso estamos hablando de alguien que es claramente ultraderechista, pero que no responde a ningún, que responde solamente a sí mismo y tiene suficiente poder como para responder a sí mismo. Qué bombita, Eduardo, ¿eh? Qué bombita despachaste con lo de Musk. Es una hipótesis, yo no puedo, obviamente, como vos sabés, yo no tengo ningún servicio de inteligencia a disposición, ningún servicio de inteligencia me ama, tampoco lo deseo. Así que solamente es cuestión de ir recogiendo información aquí y allá y con la experiencia pensar qué puede pasar en un momento en que el Estado norteamericano está en verdadera crisis. Y no he hablado de factores realmente contingentes que pueden darse hasta entonces, que pueden provocar un terremoto político en Estados Unidos, como es concretamente que Ucrania se derrumbe y el ejército ruso avance de repente hasta el Dnieper, y eso va a provocar en Estados Unidos una crisis política de primera magnitud. O que la crisis política israelí se profundice y Netanyahu, y caiga Netanyahu, o que se produzca un incidente grave en el mar de la China Meridional y se agudice el conflicto con China. Cualquiera de esos tres, entre muchos otros que pueden aparecer, factores internacionales, puede agudizar, desatar la crisis política que está alarmada en Estados Unidos y producir un terremoto. La irrupción de un cisne negro, aunque considerando la situación, cada vez menos cisne negro y cada vez más probables esos cisnes negros. Y por la debilidad en la que está, el Estado norteamericano. Es decir, un país profundamente dividido, con dos visiones de país diametralmente opuestas, sí, en una situación de labilidad económica muy grande, porque está dependiendo permanentemente del aumento de su deuda pública,
con una baja capacidad de competencia económica internacional, comprometido en una cantidad de conflictos internacionales que no puede abarcar, con unas Fuerzas Armadas envejecidas. O sea, hay como han demostrado, quien mejor ha demostrado el envejecimiento del poder norteamericano, del poder militar, han sido los yemeníes. ¿Viste? Con cohetes de $10.000 han roto la navegación en el mar Rojo, y peor aún, han afectado las comunicaciones por Internet del 30% del mundo. Sí. Es decir, Estados Unidos no está preparado para los desafíos de la transición. Sí. Eduardo, recién realizabas una evaluación de las formas de MSNBC, de este medio demócrata. Participo por completo de tu evaluación. En el mundo anglosajón, los medios, por lo general, a diferencia de los medios y del periodismo como tal en el resto del mundo, por lo general en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, los medios determinan a quién acompañan y realizan, ¿no?, una declaración. En determinado momento de la campaña realizan una declaración respecto a su candidato y en parte participan en la campaña, a diferencia de los medios en otros países del mundo, los cuales obviamente también participan en la campaña, pero no realizan una declaración pública de esto. Ahora bien, más allá de esto, el grado de radicalización de los medios en Estados Unidos y por sobre todas las cosas de los medios demócratas, Eduardo, como recién presenciábamos en ese video, genera sorpresa porque participan directamente como propagandistas o incluso como difamadores de Trump en todo momento. Abandonaron por completo el periodismo como tal, más allá de cualquier sesgo o línea editorial, y participan como parte del equipo de campaña de Biden. Fox News lo mismo con Trump, pero eso ya conocido. Ahora, de aquí mi pregunta, Eduardo. En una elección como esta, definida en parte en la calle, y tu análisis, la conclusión lógica de tu análisis, perfecto. Ahora, ¿cuánto también de los medios, en qué medida los medios también van a determinar una elección así, con todas estas características? Van a pesar, pero no tanto como antes, precisamente por ese partidismo explícito y el bajo nivel de su argumentación. Es decir, acudir permanentemente al insulto, a la difamación, a la mentira. Es decir, ese tipo de degradación de los medios masivos de comunicación va horadando la credibilidad del público. Entonces el público prefiere recurrir a otras fuentes creíbles. En Estados Unidos, por ejemplo, como en otros países también, es muy, muy importante la credibilidad de la vida parroquial, sobre todo en los estados del interior, donde las iglesias tienen un poder muy importante. Es importante también la credibilidad de los artistas y particularmente de los músicos, de los deportistas. Es decir, todas esas figuras van a tener un papel muy relevante en esta campaña. Sí, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, en la ceremonia de los Oscar, Eduardo, presentaron un video en memoria de Navalny antes de la entrega de un premio Oscar a un documental sobre Ucrania, abiertamente a favor de Ucrania, con una participación. Siempre Hollywood participó y siempre Hollywood acompañó, por lo menos la mayoría de Hollywood, la mayor parte de Hollywood
al Partido Demócrata, a los Clinton, pero ahora con un nivel cada vez más fuerte, ¿no? Claro, y eso, jugados digamos, por eso completo. precisamente juega muy en contra, digamos, de la credibilidad de todo el sistema. Vamos a ver cómo evoluciona esto. En este momento no tenemos la bola de cristal. Evidentemente, la crisis esta se está profundizando de modo peligroso. Esto tiene mucha incidencia en las intervenciones de Estados Unidos en el resto del mundo. Y yo creo, digamos, que justamente una de las intervenciones que a mí me interesaría tratar en un próximo programa es qué pasa con Europa. Estados Unidos y Europa. Ya vamos a ver, ya le voy a encontrar la vuelta y la próxima semana vamos a estar charlando sobre eso. Espectacular. Bueno. Solo como un pedacito de mi parte sobre el final, porque el tema tan interesante, Eduardo, que querría más y más sobre esto, pero en el caso de una victoria de Trump, Eduardo, después de todas estas cosas tan bien reseñadas y analizadas por vos, como por ejemplo el lawfare, ¿no? La campaña judicial en su contra, el problema de los fondos, los ataques de los medios, etcétera, etcétera. Si Trump comienza una venganza como presidente después, mamita querida, cuidado los demócratas en Estados Unidos, porque a este tipo lo querían preso básicamente. Y una vez en el poder... Sí, no, yo creo que Estados Unidos, si Trump llega al gobierno, no va a poder ejercer el poder como él lo piensa y lo desea. Pero eso ya es otro tema. Sí. Vamos a seguir la semana que viene, seguimos con alguna joyita europea, pero particularmente vista desde la perspectiva de la intervención norteamericana. Y hasta la semana próxima, entonces. Nuestras y nuestros queridos espectadores, como ya saben, tienen todos los datos para comunicarse conmigo. @jvior en Telegram y en X, antes llamada Twitter. Pueden encontrarme, pueden seguirme por correo electrónico, no tengo ningún problema, ejvior@gmail.com. Así que espero sus comunicaciones y por supuesto ahora dentro de un rato voy a entrar a los comentarios y ahí vamos a ver cómo nos despachamos. Un fuerte abrazo y será para el martes que viene. Chao, Ezequiel. Gracias. Chao. Y gracias a nuestro recién venido y nuestra ayudante, del que no dijiste nada. A partir de hoy nos acompaña un operador técnico, el querido Lautaro. Ya lo vamos a presentar oficialmente, por eso no quería ninguna mención, pero bueno, él nos acompaña también alguien ahí con el apoyo. Eduardo, como siempre, un lujazo tus análisis. Hasta la semana próxima. Chau, chau. Chau, chau.